Ok, ya, es que si no, si no los hubiera yo sacado, no me dejan grabar. Ok, es que ella se ve que tienen configurado su, que no permisos para grabar. Bueno, entonces, la clase pasada vimos unas aplicaciones, una aplicación de la importancia de las derivadas parciales, por ejemplo, para comprobar que una ecuación diferencial existe o que una solución a una ecuación diferencial existe. En esa ocasión vimos la aplicación a la ecuación de Laplace, ¿no? La segunda derivada de la función respecto de t más la primera derivada de la función respecto de t igual a 0. Ahora vamos a ver una última, nada más para amarrar la hilación del ejercicio y ya nos vamos a otra cosa, ¿de acuerdo? Antes que nada, me gustaría que anotaran su nombre y número de matrícula, por favor. Una última aplicación, por ejemplo, pensemos en una ecuación de onda, ¿sí? Por ejemplo, la ecuación de onda, a lo mejor ustedes hasta la trabajaron ahí en sus cursos de física. La ecuación de onda se describe como la segunda derivar parcial respecto del tiempo. Y esto es igual, bueno, si es segunda derivada parcial respecto del tiempo, esto es al cuadrado. Esto debe de ser igual a cuadrada por la segunda derivada respecto del tiempo. Ay, perdón, es la segunda derivada respecto a la posición. Es segunda derivada respecto del tiempo igual a cuadrado con respecto a la segunda derivada respecto a su posición. De hecho, esta es el parteaguas de la dualidad onda-partícula, ¿no? En el principio de incertidumbre de Heisenberg, para la descripción del comportamiento de una onda de sonido, por ejemplo, que tiene las características de onda, por eso genera o emite sonidos en una cuerda musical, pero además, por el principio de incertidumbre, también tiene cualidades de partícula. Entonces, podemos nosotros describir el comportamiento de una onda sonora en términos de su posición a la distancia, en términos de una función que se describe por su distancia, que es x, y por su tiempo. Entonces, si f y g, por ejemplo, son funciones de una sola variable, dos veces derivables, tiene que ser dos veces derivables, porque entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Compruebe que la función, fíjense, si f y g son dos funciones de una sola variable dos veces, compruebe que la función u x, t, o sea, la función que depende de la posición y la distancia, la función que depende de la posición y la distancia, pues debe de estar declarada en términos de f de x más at más g de x menos, por ejemplo, at. Hay que verificar si esta ecuación que está aquí descrita satisface a esta ecuación diferencial. ¿Qué hay que hacer, chicos? A ver, los noto muy serios. Ya es nuestro último día de clases. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Qué tenemos que hacer? Por favor. A ver, Alejandra Torres Fuentes, ¿qué tenemos que hacer? Celiflora. A ver, Karen Castellano, sálvanos. Ok. A ver, José Luis Espinosa. Laura Lisset Cuevas Guevara. Órale. Gareli. Gareli, tú sí. A ver, sálvanos. Hasta me pasé al chat, Gareli, por si escribías. No, no. Bueno, ven ustedes que esta función que está ahí descrita es una función que depende de x de t, o sea, es una función de dos variables, pero que esta a su vez es la suma de dos funciones f y g, que quién sabe cuáles sean estas funciones f y g, pero dependen de x y dependen de at. Doctor, Sí. podría ser, por ejemplo, f, bueno, la función de x más at más g. Ay, no, olvídelo, creo que no estoy bien. Bueno, lo que tendríamos que hacer es primero verificar la naturaleza de la ecuación. Esta es una ecuación que nos están dando, pero es una ecuación que no está descrita exactamente. O sea, la suma de estas dos funciones, sea f y g, quién sabe cuál sea, donde f depende de t y depende de t y x, y g depende de x y t, la suma de estas dos funciones nos van a dar otra función en términos de x y de t. Es una función que no está completamente declarada. Es una función que nada más me describe que la suma de otras dos funciones da o resulta u. ¿De acuerdo? Pero no es una ecuación bien declarada. Por lo tanto, para poder evaluar si esta función es una solución que satisface a la ecuación diferencial de una onda de sonido, híjole, pues tendríamos que primero asumir que la función no es, que la función la vamos a expresar de manera, la vamos a expresar indicando la primera y segunda derivada, y que además vamos a resolver la segunda derivada o calcular la segunda derivada por el segundo método que aprendimos. ¿Se acuerdan que había dos métodos? Un método para calcular las derivadas parciales era si teníamos una función directa, entonces calculábamos la derivada parcial por cada variable, y el segundo método es calcular la derivada parcial para aquellas funciones que no nos dicen exactamente cuál es su, eh, cuál es su dependencia matemática. Entonces, este caso que vemos aquí es un claro ejemplo de una función que no tiene una dependencia directa matemática. Entonces, habría que hay que calcular la segunda derivada de la función y luego sustituimos el resultado de la segunda derivada de la función aquí, y si esto nos satisface la igualdad, entonces, eureka, la ecuación que está aquí descrita es una solución a la ecuación diferencial de la onda de sonido. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues no pasa nada, vamos a
vamos a hacer una sustitución para facilidad, ¿les parece? De hecho, eso es lo más fácil, siguiendo el método anterior. Entonces sería, a ver, una forma, podría ser que tenemos que encontrar, hay que declarar las cosas. Si no declaramos las cosas, estamos difíciles, ¿no? Podría ser A igual, ¿les parece que declaremos así? Para manejar letras y ya después derivemos A y derivemos la otra letra B, por ejemplo. Sería X más AT. Esa para mí sería A. B pudiera ser entonces su análogo, ¿no? Sería X menos AT. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, la función U es igual, vean, a f de A más G de B. Ahí estamos, ¿no? Ya tenemos una función que ya se parece más al método 2. Una función que no me dicen, que solamente sabemos que la suma de otras dos subfunciones me va a dar U, pero no sé exactamente el paradero de F ni el paradero de G. Entonces habría que empezar a dejarlo expresado, ¿sí? Vamos entonces a calcular las derivadas parciales de U en términos de X y de T, ¿de acuerdo? Ahora, para el primer caso, por ejemplo, si quiero calcular las derivadas parciales respecto de X, porque es la derivada parcial respecto de una variable y la derivada parcial respecto de la otra, si quiero calcular la derivada parcial respecto de X, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría? Ayúdenme. Sería la derivada parcial de U respecto de quién? De la primera, ¿no? De X va a ser igual ¿a qué? ¿A qué? No están estudiando, ¿verdad? Ya los caché que no están estudiando. A ver, ¿respecto de qué? A ver. ¿Respecto de qué? Ay, chicos, estoy considerando participación. Ay, bueno, Sería bueno, la derivada de, bueno, d sobre dx en función de x más at. no, sería, a ver, analiza la cosa. Lo puedo escribir y mandárselo por WhatsApp. Es que no sé explicarlo, pero en mi mente como que lo tengo. Bueno, a ver, primero, si calculamos la derivada parcial de U respecto de X, hay que calcular la derivada parcial respecto a F y respecto a G. ¿Cuál es la derivada parcial respecto de f de A? Pues habíamos dicho que como es una función que no está definida, se expresa la derivada. Sería f' de A. F' de A. ¿De acuerdo? F' de A. Luego, ¿por qué? G' de B.
No, no, no. Estamos derivando la primera función f' de a. Se deja indicada por la derivada parcial respecto de quién? De x. ¿Cuál es la derivada parcial respecto de x? Estamos en a. ¿Cuál es la derivada parcial respecto de x? Uno, ¿no? Lo podemos dejar indicado porque es 1 más la segunda derivada. Ahora vamos a derivar la segunda parte de la función. Otra vez, hay que derivar g de b. ¿Cuál es la derivada de g de b? Ah, pues g' de b. Y luego, por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada de b? ¿Cuál es la derivada parcial de b respecto de x? Uno. Bien. Ahora, ya tengo la primera derivada. Me hace falta que la segunda derivada respecto de quién, porque puedo tener cuatro derivadas cuatro derivadas de orden 2. La derivada respecto de x, la derivada respecto de t, la derivada respecto de xt y la derivada respecto de tx. ¿Cuál tengo que calcular? ¿Cuál es la segunda derivada que tendría yo que calcular? ¿Cuál de esas cuatro derivadas parciales? Vean ustedes la ecuación diferencial. Jóvenes, es que así no. Me voy a ver en la penosa necesidad de decirles que entonces el examen de derivadas parciales no va a ser para casa. Voy a tener que hacerlo cada 10 minutos una prueba, porque entonces, si no saben contestar, va a ser copia. No le escucho. La de T. La de, no, en este caso es la segunda derivada parcial respecto de x. Hay que sacar de las cuatro derivadas parciales, dos, pero respecto de xx y respecto de t. Entonces, la segunda derivada parcial, voy a pensar muy bien si va a ser el examen ya en casa, así no. La segunda derivada parcial respecto de x, entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Ya tengo la primera derivada. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que, a partir de esta, calcular la segunda derivada. ¿Qué tengo que hacer? Sería F2' de A. F2' de A. Bien. Más G2' de B. G2' de B. F2' de B. Ahí tenemos la segunda derivada parcial. Estas derivadas parciales, ven ustedes que como estamos, acuérdense que la regla general es
Se expresa la primera derivada de la función por la derivada en términos de x. La derivada de términos de x aquí es 1, ¿ok? Más la derivada parcial respecto de x, 1. La siguiente entonces es lo mismo acá, por eso al final todo queda por 1 y por 1, por eso esto se puede simplificar de esta manera. La segunda derivada parcial respecto de la función es, ok, si ya encontré las expresiones para la primera y no están declaradas en términos x, pues entonces las segundas derivadas deben ser las segundas derivadas de cada una de ellas. Ahora, vamos a calcular ahora la siguiente derivada parcial. ¿Cuál sería? La derivada parcial de u respecto de quién? Respecto de t. ¿De qué? Respecto de t. Esto tendría que ser igual a ¿qué? F prima de A Tendría que ser a f' de a más F prima de B. No, aquí cambia. Aquí le falta algo a la f' de a. En este caso, de la primera expresión es f' de a por la derivada parcial de a, pero la derivada parcial real respecto de x es 1. Ahora estamos calculando la primera derivada de a respecto de t. ¿Cuál es la derivada parcial respecto de t? Y eso es lo que tiene que estar multiplicando a la derivada de la función. Sería 1 A No puede ser 1. ¿Cuál es la derivada parcial de a respecto de t? Ya se les olvidó. ¿Cuál es la derivada parcial de a respecto de t? ¿Eh? Quedaría la pura X, ¿no? No, porque x aquí se considera como constante. La derivada parcial de x con respecto de t no es x. Es 0. La derivada parcial de at con respecto de t, ¿cuánto es? Es a. Ya se les olvidó derivadas parciales. Lo vimos apenas. Es a. Aquí es a. Luego, más. ¿Qué sigue? Pues la primera derivada ¿de quién? Ahora de b por la derivada parcial de b respecto de t. ¿Cuánto es? prima ¿Cuánto es? Otra vez A, ¿no? Menos a. Menos a, porque aquí estamos derivando b respecto de t. Este es menos a.
menos A. Ahora, en base a esta, hay que calcular la segunda derivada de la función respecto de t. ¿Cuánto sería? Podría ser A por la segunda derivada de A. Tendría que ser la segunda derivada de... Ajá, tendría que ser la segunda derivada de A. ¿Por qué? ¿Por qué? Es la segunda derivada de A. Muy Es bien. porque se ¿Por qué? será Por A. ¿Así nada más A? Ya se les olvidó la regla. Se expresa la derivada de la función por la derivada parcial, la primera derivada parcial que es A, por la segunda derivada parcial respecto de A, respecto de T. ¿Cuál es? Por A cuadrada. No puede ser que ya se les olvidó. Ahora, la segunda, nos hace falta todavía un miembro más. Más, ¿cómo queda la segunda derivada parcial? más A cuadrada por segunda derivada de B. Muy bien. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Isabel. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora ya tenemos entonces las derivadas, ya tenemos las dos derivadas parciales. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Ya tengo las dos derivadas parciales. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues sustituir, ¿no? Ya sustituir los resultados que nos dan. Póntela más chico. Sustituir los resultados que nos dan. Sustituir los resultados que nos dan. Pero ahora lo voy a hacer ya sustituyéndolo en la segunda derivada. Entonces, ¿cuánto nos dio en la ecuación diferencial? La segunda derivada con respecto de t cuadrada era a cuadrado. De hecho, esto lo puedo factorizar, ¿no? Porque tenemos a cuadrado aquí, tenemos a cuadrado acá. Factorizo y sería f' de a, b' de a, más f b' de b.
Ahí está. Y luego, esto debe de ser igual a a cuadrada. Estoy siguiendo la ecuación diferencial. A cuadrada por la segunda derivada parcial respecto de x. ¿Cuánto es? Pues 1. por la segunda derivada parcial respecto de x por f' de a, f b' de a, más f b' de b. ¿Llegamos a lo mismo? ¿Sí llegamos a lo mismo? Más o menos. Como que más o menos. ¿No es igual? A Sí, cuadrada, pues es el es mismo. igual. Es igual. Entonces, ¿esta sí es solución a la ecuación diferencial? Pues sí, sí es solución a la ecuación diferencial. Lo acabamos de demostrar. Cuando no es igual, entonces esta no puede ser solución a la ecuación diferencial. Sí, sí, queda claro. Esto lo necesitan ustedes repasar, pero ya lo vimos. La última clase fue justamente eso. Y ya se les olvidó. Dios bendito. No se les puede olvidar. Ustedes no, porque nos vamos a ver, nos vamos a ver el siguiente cuatrimestre con ecuaciones diferenciales. Esto no se les puede olvidar. Por favor. Doc, Sí. ¿y el examen del miércoles va a venir con este tipo de ejercicios también? Ajá, sí. Gracias. Ay, me hicieron enojar. ¿Para qué no contestan? Bueno, es que apenas me pude conectar y pues es lo que estoy viendo, pero va a subir la clase, ¿no? Disculpe. Ah, sí, sí, claro. Sí, 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 la voy a subir. Sí. Hay más ecuaciones. Por ejemplo, hay ecuaciones que son transformadas de Fourier o transformadas de Laplace, muy buenas bueno, el otro cuatrimestre, si Dios permite, vamos a resolverlas. Y lo más fácil de encontrar, lo más fácil de una ecuación diferencial es que llegas a unas posibles cantidades de soluciones. Lo más fácil es probar si es solución o no. Lo más fácil del curso que viene es probar esto, si es solución o no. Eso es lo más fácil del curso. Lo más complicado es cómo llegar a esas soluciones. Esa es la parte del curso importante. Esta cosa que están viendo aquí ustedes aquí es una ecuación diferencial descrita por derivadas parciales, ¿ok? A lo mejor ahorita ustedes no le vean mucho sentido a estas ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales es como si ecuaciones diferenciales, cuando tú llegas a ecuaciones diferenciales, es como si te estuviera yo enseñando, por ejemplo, álgebra, ¿no? Que cuando no conoces algo, pues es X. Y si tienes X más 1 es una ecuación. Y si tienes X cuadrada más 1 es una ecuación de segundo grado. Y así es ecuaciones diferenciales. Por eso se llama ecuaciones. Nada más que esto está descrito en términos de derivadas e integrales. Por eso es ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, las soluciones a las que uno llega, bueno, son vastas y derivadas parciales nos ayudan a poder encontrar cuál sería, por ejemplo, la posible salida o para poder evaluar si esa ecuación, esa solución que encontré es una
solución a la ecuación diferencial. Ya tengo los ejercicios. Se los voy a mandar al ratito. ¿De acuerdo? Pero es importante que lo repase porque si no, dejen ustedes ahorita. Esos conocimientos los tienen que tener bien fuertes en la siguiente unidad, el siguiente curso, ¿sí? Sí. ¿Iba a hablar alguien? Bueno, yo le iba a hacer un comentario. Antier estaba viendo igual unos ejercicios de derivadas parciales y Ajá. pues quería ver si nos podía enseñar en unos ejercicios que, bueno, igual se me hicieron así. Entonces, es que lo que pasa que luego en los ejercicios que nos manda, Ajá. o sea, he podido resolverlos, pero lo que pasa es que a veces se complica por lo mismo de que como no los veo tanto como ejemplos que nos los enseña, Ajá. entonces encontré unas derivadas que se me hicieron interesantes y que pues, se me hicieron como que un poco complejas. No sé si nos puede enseñar algunas de ese tipo. ¿Derivadas parciales de qué? Digo que encontré unas derivadas parciales, son iguales a las que nos enseñó. De hecho, encontré varias con tres variables, X, Y, Z. Y Ujú. entonces, si no nos podía enseñar algún tipo de ese tipo de derivadas parciales. Y me encontré muchas con funciones, trigonométricas. Bueno, es que Y hablar de bueno, derivadas, quisiera saber. sí, sí, sí. Hablar de derivadas parciales es un mundo. Es un mundo, es muchísimo, es muchísimo. Este, Me hubiera encantado, personalmente, me hubiera encantado meterme más a fondo a derivadas parciales, pero desgraciadamente el tiempo, se fue rapidísimo y con esta modalidad encima es sumamente lento, es sumamente lento. Yo espero encontrar un mecanismo mejor en el otro cuatrimestre para que no se vea afectado derivadas parciales. Hay un apartado, esta parte la vi express, pero porque el siguiente cuatrimestre hay un apartado que se llama ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones diferenciales se dividen en dos tipos. Hay ecuaciones diferenciales totales y ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones diferenciales totales parten de derivadas implícitas y explícitas. Las derivadas diferenciales parciales son estas particularmente, cuando tienes una función descrita por más de una variable. Entonces, por eso son parciales. Ahora, esa sección de derivadas parciales del siguiente cuatrimestre es, creo, la unidad uno. Con eso se inicia la unidad uno. Entonces, vamos a ver más a detalle, porque ahí se recaba todavía derivadas parciales. Más ejemplos más vastos para que ustedes no se vean como limitados en los alcances de derivadas parciales, porque pues sí, existen derivadas parciales trigonométricas, existen derivadas parciales que no tienen solución inclusive, que se resuelven por otros métodos, y derivadas parciales de orden superior. De hecho, ahorita estamos entrando en derivadas parciales de orden superior, pero son derivadas que tienen que ver con la tercera o cuarta derivada parcial. Obviamente eso hace que el análisis de las derivadas parciales sea más complicado, ¿sí? Yo quisiera, a mí me encantaría que todavía nos pudiéramos ver, aunque sea la última semana de diciembre, si ustedes quieren, ya van a estar evaluados y todo, ¿no? Pero sí me gustaría, a lo mejor, como tú dices, ver un poquito más ejemplos de derivadas parciales. Yo encantado, si ustedes quieren, yo encantado. Y podemos reunirnos para ver esos ejemplos más a detalle, ¿sí? Porque, bueno, ahorita si los compartes, pues estaría bien. Puedes compartirlos, o sea, para ver los ejercicios que quieres que se expliquen. Yo no tengo ningún problema. Si tienen inquietud por ver algún ejercicio de ese tipo, no tengo problema. Pero
me gustaría, si quieren, que pudiera ser con calma la semana después de exámenes. O sea, ahorita viene la semana que viene seguramente van a estar muy, muy saturados por exámenes, ¿no? ¿O cómo andan? Con mucha tarea. Bueno, mucha tarea, ¿no? Entonces, citarlos, por ejemplo, la siguiente semana, a lo mejor, y luego con los exámenes encima, pues no es, creo, se van a conectar 9. Entonces, yo creo que si quieren, podemos verlo a detalle la semana que le sigue. Podemos ver más ejercicios de derivadas, no hace daño, y podemos resolver alguno de lo que tú quieras, una inquietud que tengas, que te haya llamado la atención, podemos resolverlo. Ok, gracias. ¿Se puede mandar por foto? Si quieres, por foto, para ver qué cosas son, ¿no? ¿Cuál es qué ejercicios te llamaron la atención? Igual los demás, si tienen alguna curiosidad, algo que quieran ustedes resolver, pues podemos resolverlo, ¿de acuerdo? No es... es para que, bueno, al final, te digo, todos aprendamos, ¿sí? Ustedes puedan hacer más ejercicios, ¿sí? Adelante, sí, puedes hacerlo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bueno, me queda todavía media hora, así que voy a aprovecharla. Por eso no pude, ahorita no te dije que sí, porque quisiera aprovechar todavía para decir unas cosas. Me queda media hora. Entonces, estas derivadas parciales hay muchísimas formas de poder resolverlas. Una de estas, las dos primeras que vimos son como las generalidades de las derivadas parciales y que son dos formas de resolverlas, ¿sí? Si tenemos una derivada directa, o sea, si una función está declarada, entonces podemos resolverlo de manera directa. Si una función no está declarada, entonces habría que expresar la segunda derivada, ¿sí? Pero además hay reglas que también se aplican a las derivadas parciales que son regla de la cadena, ¿sí? Estas reglas de la cadena están descritas por teoremas. Todos estos teoremas que se basan en que puedes describir una función. Voy a borrar esto. Puedes describir, por ejemplo, una función. Vamos a pensar una función u. ¿De acuerdo? Esta función u obviamente es de orden 2. Cuando hablamos de una función de orden 2, quiere decir que tiene dos variables. Por ejemplo, u en términos de x, u en términos de y. Y que esta está expresada a partir de un dominio de los números reales. O sea, es una función de dos variables cuyo dominio está en los números reales. Si las derivadas parciales de f, bueno, claro, esta es una función u, pero que proviene de una función general f, es una función f, de tal suerte que u, en términos de dos variables, tenga un dominio en términos de los reales, podemos decir que si las derivadas parciales de esta función general f existen y son continuas en la región de los reales, en un entorno x0, y0, o x1, y1, x2, y2, en ese par ordenado, entonces la función es diferencial en ese número, ¿sí? Aquí es algo importante hacerles mención que si una función existe en un intervalo de valores, entonces su derivada debe existir en un intervalo de valores y su integral debe existir en ese mismo intervalo de valores. ¿Sí queda claro? Cuando una función existe en ese intervalo de valores y se calcula la primera derivada, entonces se tiene que especificar la derivada existe en ese intervalo de valores. O la integral existe en ese intervalo de valores. ¿Sí queda claro esto, jóvenes? En otras palabras, Sí. la diferencial de f con respecto, por ejemplo, de x, pues va a ser igual
a la derivada parcial de f respecto de u, que es la función donde está x. Y por lo tanto, respecto de u, referente de x. Ujú. Si quiero derivar la función original, acuérdense que estas son funciones en donde nos dan un arreglo de las variables. Si quiero derivar f en función de x, pues sí, ¿qué se tendría que hacer? Pues derivar f en función de u y u en función de x, porque x está descrita en u, ¿sí? Entonces, esta es una regla de la cadena. Para que ustedes puedan derivar directamente f de x, primero hay que derivar f de ru y u respecto del que te interesa. X. Sí, hay un caso muy general. Por ejemplo, sea x, por ejemplo, igual a x de t, y y igual a y de t, o sea, ambas variables dependen de t, son funciones de t, ¿sí? Derivables, ambas son derivables también en ese valor, en esos intervalos de t, y z igual a f en términos de x y de y, diferenciable entonces en x y y, o sea, z es diferenciable en términos de x de t, y de t, ¿sí? O sea, es diferenciable en este valor, en estos intervalos. Entonces, z, que es una función en términos de x y de y, es derivable en términos de x de t y y de t, ¿sí? Por lo tanto, la derivada parcial de z respecto de t es igual a la derivada parcial de f, porque es el que nos está importando. F, ¿sí? Porque z está descrita en términos de f. Entonces, si quiero derivar z en términos de t, hay que derivar primero f en términos ¿de quién? Fíjense. Quiero derivar z en términos de t, pero z no depende de t. Z es una función que depende de x y de y. Ahora, x es una función que depende de t y y es una función que depende de t. Si quiero derivar z en función de t, ¿cómo quedaría? Bueno, sería derivar f en términos de ¿quién? X. En términos de x. Por la derivada parcial, acuérdense lo que vimos anteriormente, de x respecto de ¿quién? De t. Más, ahora sería la derivada parcial respecto de f en términos de ¿quién? Y. En ¿De términos y? de t, en términos de y, por la derivada parcial de y en términos de t. ¿Ya se dieron cuenta cómo las derivadas parciales tienen alcances muy diferentes? En otras palabras, si tienes una función z, vamos a pensar en este ejemplo, ¿no? Z igual a A más B. Y luego A es igual a X más T. B es igual a X menos T. Si te das cuenta, Z no depende directamente de T. Z depende de A y B.
Pero A y B a su vez dependen de T. Entonces, si quiere usted derivar la función madre, la función original Z, en términos de T, hay que derivar su dependencia de X y de Y respecto de T. ¿Sí queda claro esto? Esto lo revisamos en el ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Sí, Doc. Ok, ahora vamos a ver otro caso. Por ejemplo, si tengo una función U y esta función U depende de dos variables, por ejemplo, X y Y, y B es igual a una función que depende de dos variables, X y Y. Ahora este es un segundo caso. Tengo dos funciones que dependen de las mismas variables y ambas con derivadas parciales en X y Y. Ahora, si Z es una función que depende de U y de B, entonces debe ser diferenciable en U y B. ¿Están de acuerdo? U debe de ser diferenciable en X y Y. B debe de ser diferenciable en X y Y. Z entonces debe ser diferenciable en U y B. Pero U y B deben de ser entonces diferenciables en términos de X y B en términos de X y Y. ¿De acuerdo? Si esta es bueno, de nuevo, si esta es diferenciable en términos de X y esta otra también, entonces Z, que es una función que depende de U y B, es diferenciable de U y B si U es diferenciable en términos de X y B es diferenciable en términos de X y Y. ¿Sí, sí queda claro? Entonces, la derivada parcial de Z respecto de X, por ejemplo, porque ya es una derivada parcial, respecto de X, ¿a qué debe de ser igual? Pues a la derivada parcial de F respecto de quién? De U, Respecto de de U. U por la derivada parcial de U respecto de quién. Pues respecto de X. Más la derivada parcial de F respecto de U por la derivada parcial de U respecto de quién. Ay, perdón. La derivada parcial de F respecto de quién. de V, De V, exactamente. De V. Entonces, la derivada parcial respecto de B va a ser referente a X. Ahí está la derivada parcial Muy difícil. de Z respecto de X. Ahora, si quiero calcular la derivada parcial de Z respecto de Y, sería igual a ¿qué? A de F sobre DU.
de F, ¿sí? Sobre du por Por du sobre dy. por du sobre dy más Df sobre dv. df sobre dv por Por dv sobre dy. dv sobre dy. Estas son dos teoremas que no debemos olvidar. Son generales, pero por eso se llama regla de la cadena. ¿Quieres derivar f? Hay que derivarlo en términos de la función que tenga la variable que te importa. Y luego derivar esa función en términos de la variable que te importa. ¿Sí? Es una cadena. Igual, si yo, por ejemplo, tengo otra función más compleja. A ver, por ejemplo, ya voy a hacerle, voy a tomarle la palabra, por ejemplo, aquí a ay, ¿cómo se llama esta chiquilla inquieta? Marisa, ¿no? Brisa. A ver, si le tomo la palabra brisa, por ejemplo, que dice, a ver, bueno, ya estamos viendo pura de dos variables. Vamos a ver de tres, por ejemplo. Si vemos una de tres, por ejemplo, ahora voy a poner, por ejemplo, aquí, w es una función w que también debe depender de x y de y. Entonces, z pudiera ser una función que depende de u, depende de b y depende de w. Si quiero encontrar la derivada parcial de z respecto de x, ¿cómo quedaría? Pues sería igual a ¿qué? Pues sería igual a la derivada parcial de f respecto de ¿quién? Respecto de u. Por la derivada parcial de u respecto de ¿quién? De x. Más la derivada parcial de ¿quién? De f respecto de b por la derivada parcial de b respecto de x más la derivada parcial de f respecto de w por la derivada parcial de w respecto de x. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Sí. Muy bien. Por ejemplo, si hubiera tenido un caso en el que dicen, bueno, a ver, vamos a pensar que y no depende de x, nada más w depende de y. Por ejemplo, que digan, a ver, ¿y qué pasa en el caso en el que w nada más dependa de y o una de ellas dependa de y? Aquí tendría que derivar f respecto de w. No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque w no tiene x. Entonces no tendría que derivar respecto de w. En cambio, si quisiera conocer la derivada parcial de z con respecto de y, ahí sí hay que derivar u, b y w. ¿Sí, sí, jóvenes? Sí. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, sea la función z igual, no. Sea la función z x, y. Ay, yo no sé por qué me estreso.
Por ejemplo, sea la función... sea la función z, ay, pero está bien chiquita, así, sea la función z en términos de x, y, por ejemplo, y esto va a ser igual a, vamos a poner una raíz, a la raíz, por ejemplo, de arco tangente, ¿ok? De y sobre x, arco tangente, es arco tangente, por ejemplo, de y sobre, pero me he dejado. Por ejemplo, de y sobre x, ahí no es que lo quiero quitar. Arco tangente de y sobre x, ay, quisiera yo una. Aquí. Bueno, de y sobre x, por ejemplo. Lo quiero antes. Me hubiera gustado así. Quiero arco tangente. Voy a poner el paréntesis y a lo mejor ya me lo agarra. No, mira, no lo agarra. Podría ser entonces así nada más indicado. Arco tangente. Oh, ok. Arco tangente de x. Voy a poner así. Ah, ok. ¿Cuál era? De y, por ejemplo. Voy a hacerlo así. Ah, mira, fuerza me dice que... Bueno, no voy a hacer caso. Va a ser así. Ok, ahora al revés. La raíz, por ejemplo, y esto quiero que sea así. Ajá. Y sería y sobre x, pero ahora me voy a ir para atrás. Así, arco tangente de y sobre x, ajá, más tangente de xy, por ejemplo. De xy, por ejemplo, ¿ok? Podemos hacer un cambio de... Ah, bueno, hay que... sea z x, y igual a la raíz cuadrada de arcotangente de y sobre x más tangentes de xy, hay que derivar z en función de x. Hay que derivar z en función de x. ¿Cómo le haríamos? El propósito es derivar z. Vamos a ver si aquí están las derivadas parciales. No, no están derivadas parciales. Bueno, vamos a pensar que quiero derivar ahora esta función que está aquí, z. Ahora quiero derivar z en función de x. ¿Cómo le vamos a hacer? Vean ustedes que z depende de x y de y, ¿ok? Y quiero derivar z en función de x. ¿Cómo quedaría? Está un poco complicado. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un cambio de variable. Por ejemplo, podemos decir que u en términos de x, y esto va a ser igual, ¿qué te parece? A arcotangente, o sea, un tipo cambio de variable como integrales, a arcotangente, por ejemplo, de y sobre x, y la otra que podemos hacer es, por ejemplo, b en términos de x, y, igual, por ejemplo, al otro miembro, tangente de x, y. XY.
Vean, z depende de dos funciones. Una es u y la otra es b. U depende de x y de y en la forma arcotangente y sobre x, y b es una función que depende de x y y en términos de tangente de x y. ¿Cómo quedaría escrito? A ver, antes de esto, ¿cómo quedaría escrita la función? La función z va a ser igual entonces ¿a qué? A una raíz ¿de qué? En términos de u más b. ¿Sí lo ven, jóvenes? Díganme algo. Sí, Sí. Ajá, entonces vean ustedes que tenemos una función compleja que es esta que está aquí. Lo que podemos hacer para encontrar las derivadas parciales de esta función es hacer que esta función por cambio de variable sea más sencilla. Y ya podemos desglosarla haciendo que cada uno de los miembros de la función dependan de u y de b. Y ya z entonces se hace más simple. Z ahora depende de u y de b. Ah, bueno, Brisa, no sé si a estos ejercicios te referías, igual y sí. Brisa, ¿estás ahí? Sí, pero, a ver, sí, ¿Eran estos? ¿Más o menos? sí de ese tipo, pero por ejemplo traían más cosas. Aparte, Ajá, raíz, no sé, a la raíz la estaba dividiendo otra cosa y así. ajá, más complejitas. Bueno, pero eran de este tipo, Sí, me refiero. Ok, sí bueno. eran de ese tipo y con más de dos variables. Ah, más complejas, ya más profesionales, ya más complejas. Bueno, podemos hacerlo, a ver, igual y me da tiempo unos 5 minutos, pero si no, me conformo con al menos ver un ejemplo, ¿sale? Si no, lo hacemos la otra semana, pero igual y que, entonces qué bueno que estoy tocando el tema. Íbamos en el mismo canal. Entonces, ahora podemos hacer ese atajo haciendo que z, pues, dependa de dos funciones más sencillitas, ¿ok? Y ya podemos encontrar la derivada, las derivadas parciales de esta función más grandota. ¿Cómo? Por ejemplo, miren, yo quiero calcular la función de z en términos de x. ¿Cómo quedaría? Ayúdenme. Pues sería la derivada parcial de z respecto de quién? De u. De u, De u. exactamente. De u. Y luego decíamos la derivada parcial de u respecto de quién? de B, De de V, x. De x. Estamos en u. Y queremos derivar z en respecto de x. Entonces es derivar z con respecto de u y luego u con respecto de x, más la derivada parcial de z respecto de quién. Otra vez, respecto de u. De V. No es cierto. De v. Respecto de v, porque estamos derivando el otro miembro, respecto de v, por la derivada parcial de v respecto de quién. De x. ¿De acuerdo? ¿Cómo quedaría? Bueno, la derivada parcial de z respecto de x es igual a ¿qué, chicos? Ayúdenme. Échenme la mano. ¿Cuál es la derivada parcial de z respecto de u? Aquí. Ya no se acuerdan. Bueno, a ver. Este ejercicio, siempre me emociono con estos ejercicios. Pues cuando me dijo Brisa, sí, es bonito ver ejercicios complejos. Bueno, a ver, este que está aquí, vamos, si me permiten, lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a poner u más v y este le voy a poner a la 1/2, ¿les parece? A ver, chicos, no hay que espantarnos. Si quiero derivar z en función de u, nada más voy a derivar u
el otro miembro lo voy a considerar como ¿qué? Como constante, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la derivada parcial de z respecto de u? ¿Cómo quedaría respecto de u? Lo voy a hacer aquí abajito para tener espacio, ¿ok? Nada más estas son mis desgloses, voy a poner otro color. ¿Cómo quedaría z respecto de u? Pues por regla de la cadena, bajamos un medio, ¿no? Sería un medio de u más v, y esto a la menos que. Nada más estamos derivando algo sencillo. ¿Cómo quedaría la derivada parcial de z respecto de u? Menos un Un medio. medio. A la menos un medio. Y luego por la derivada de quién? De u. Por la derivada del contenido del paréntesis, ¿no? ¿Cuánto es la derivada del contenido del paréntesis? Chicos, la derivada del contenido del paréntesis respecto de u. 1. 1. Muy bien, entonces esto se puede quedar indicado así. Entonces tendría que ser esta parte, esto lo voy a poner aquí como, bueno, esta es la derivada parcial de z respecto de u. Entonces, esto es igual a un medio, voy a poner aquí 1 sobre 2, y ya les parece que este un medio, pues lo pongo a poner de una vez como raíz, ¿no? Ahí, como raíz de u más v. Ahí está. Ya tenemos la primera parte. Ahora hay que derivar en función de la otra parte de la derivada, que es derivada de u respecto de x. ¿Cómo quedaría? Échenme la mano. La derivada de u respecto de x. Ahora, ¿quién vamos a derivar? A u respecto de quién? De x, chicos. Échenme la mano. ¿Cómo quedaría? Bueno, a ver, voy a borrar aquí para tener espacio, ¿sale? Voy a borrar aquí. ¿Ya se les olvidó derivadas de sus cursos pasados? ¿Ya se les pasó? A ver, voy a trabajar, voy a poner otro color. Estoy trabajando en esta, ¿eh? En esta. Ahora, ¿qué voy a derivar? Voy a derivar u respecto de x. Esto es lo mismo a la derivada de quién? De arcotangente, porque ese es u. Arcotangente de... ay, ¿arcotangente de quién? Arcotangente de y sobre x con respecto de quién? De x, ¿no? Vamos a derivarlo con respecto de x. ¿Cómo quedaría la derivada de arcotangente de y sobre x? Bueno, a ver. Esto es lo mismo a decir derivada de arcotangente de, voy a dejar a la y ahí arribita y voy a subir x, porque es la que me estoy derivando, x a la menos 1, ¿les parece? A ver, quiero derivar esta en función de x. ¿Cómo quedaría? ¿Cuál es la derivada de arcotangente?
¿Me pueden ayudar? ¿Cuál es la derivada de arcotangente? Jóvenes. Se pasan. La derivada de arcotangente, ¿cuánto es? Uno sobre Uno 1 sobre más, aquí podemos dejar y sobre x al cuadrado por la derivada del contenido del paréntesis. ¿Cuánto es la derivada? Menos y x a la menos A la menos 2. a la menos 2. ¿Sí o no? Jóvenes. ¿Sí nos estamos entendiendo? Jóvenes. O sea, esto se ve en sus cursos básicos, ¿ok? Entonces, voy a escribir aquí la derivada, ya el resultado derivada de u con respecto de x tendría que ser por menos, voy a poner aquí y, bueno, es más, le voy a poner ya elegante, tendría que ser por 1 sobre 1 más y sobre x al cuadrado por, voy a poner un paréntesis, menos y sobre x cuadrado. Este es el resultado. Esta forma en como lo escribí es lo mismo a haberlo escrito así, ¿de acuerdo? Solo bajé el como denominador al x cuadrado. O sea, no me estoy deteniendo a explicarles derivadas básicas porque eso ya, esta es una fórmula de derivación directa. Mm. Hay que repasar las derivadas, ¿de acuerdo? Ahora, este que está, ya está. Ahora, ¿qué me hace falta? Más, ahora voy a trabajar la derivada de z respecto a b. Entonces, la derivada de z con respecto de b, ¿a qué es igual? Voy a derivar z. Entonces es la derivada de ¿quién? De u más v a la 1/2. Estoy derivando z. ¿Con respecto de quién? Ok. ¿Con respecto de quién? De b. ¿Cuánto nos da esto? Risa, ayúdanos. ¿Cuánto nos da esto?
Karen. Wendy. 1 sobre 2 raíz de u más b. Ay, ¿quién habló? 1 sobre 2 raíz de u más b. Uno sobre dos, ¿qué? Raíz de u más b. Exactamente, eso te da. Muy bien, Guadalupe. Entonces es uno sobre 2 por la raíz de u más v. Entonces aquí vamos a ponerle ya la parte esta es uno sobre 2 por la raíz de u más v. Y ahora vamos a derivar b respecto de x. Vamos a derivar b respecto de x. Ahora, entonces es la derivada de b respecto de x es igual a la derivada de tangente de xy con respecto a x. ¿Cuánto nos da? Ahora sí, ¿cuál es la derivada de tangente de xy con respecto de x? Secante cuadrada de x. ¿Cuál es la derivada de tangente de x con respecto a cuánto me dijiste? Secante cuadrada de x. Bueno, te adelantaste. Ya nos diste el resultado directo. La tangente de xy nada más, ¿cuánto es? Vámonos despacito, pues. ¿La tangente de xy cuánto es? Secante cuadrada. Secante cuadrada de xy por la derivada de xy. ¿Cuánto es la derivada de xy? ¿Cuál es la derivada de xy? Por la derivada de xy. ¿Cuánto es la derivada de xy? A ver, Guadalupe, ¿cuánto es la derivada de xy? Con respecto de x. Es uno, ¿no? No, es y. Es y. Pero aquí se ve feo, entonces podemos poner y secante cuadrada de xy. Recuerden, se deriva la tangente del ángulo es secante cuadrado del ángulo por la derivada del ángulo. La derivada de xy respecto de x es y, ¿ok? Entonces esto es por y secante cuadrado de xy. ¿De acuerdo?
¿Sí queda claro esto? Ya la respuesta es esa. Claro, bueno, este lo podemos pasar al principio, o sea, este menos, lo puedo poner al inicio, y ya para que me deshaga del menos que está aquí, y listo. ¿Sí? Y esta sería la respuesta o la derivada parcial de una función más compleja. Vean ustedes entonces que podemos desmenuzar una función muy compleja en funciones más sencillas, ese es el propósito, pero a veces no es tan sencillo. Estas, como ahorita Brisa que quería que explicara un ejemplo, estas funciones, bueno, esta función estaba sencilla porque ya, la raíz estaba directa en términos de dos funciones. Hay ocasiones en donde las raíces, por ejemplo, como dice ya, están divididas entre otra cosa más compleja. Hay que pensar muy bien cómo vas a hacer ese cambio de variable, ese cambio de función. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían integrales por partes? Perdón, integrales por cambio de variable. No, lo difícil eh, no era, eh, no era integrar una vez que hiciste el cambio de variable. Lo complejo era tratar de buscar qué variables son las adecuadas para que la nueva integral que te dé por ese cambio de variable ya se pueda resolver rápido. La estrategia era encontrar el cambio de variable adecuado. Algo así aquí ahorita, ¿no? Aquí estuvo ad hoc, porque son dos funciones, vean, que claritos están sumando. Entonces, esta puede ser U y esta puede ser V. Pero se pueden ir dificultando en función si abajo tenemos algo que multiplique por algo. Entonces, hay que pensar en funciones que nos permitan hacer un cambio de variable y que esa nueva función expresada en términos de esas funciones sean fáciles, sean sencillas. ¿De acuerdo? Eso es como que lo más complicadito. Pero en esencia, así podemos resolver derivadas, digamos, de orden superior. ¿Sí, jóvenes? Los noté como que se nortearon muy feo porque se les olvidó que cuando hacemos derivadas parciales, tienes que tratar al resto de las variables como constantes. Acá, por ejemplo, se tardaban mucho en contestar porque esta Y ya les estaba dando ruido. Cuando era únicamente considerarlo como constante, ¿sí? En las derivadas parciales, si ya entiendes que el resto del mundo es constante y solo derivas en función de lo que te interesa, no se te debe de complicar. Pero bueno, entiendo que por ver varias letras, es normal la confusión, ¿de acuerdo? Pero no es cosa que eh, es cuestión de que se acostumbren a ver al resto de las variables como constantes, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Bueno, ya voy a dejar de grabar. Nada más les quiero hacer un comentario.